a participar. A ver. Uy, me parece que recién ahora empezó. No, es que me olvidé, perdón. Alguien me dijo y recién lo veo. Me olvidé, disculpen. Ok. Bueno, no pasa nada. Bueno, grabamos a partir de ahora. Nada. Perfecto. Bueno, eso es todo. Bueno, a ver. No sé si querés dejar, bueno, no dijimos nada. ¿Qué me decías? No, que... Dejar las preguntas. Claro, sí, pero capaz no es necesario. Me parece que es mejor que nos veamos un poco las caras para discutir. Planteaste un montón de cuestiones. Obviamente no vamos a poder abordar todas, pero quedan planteadas para retomar. No sé quién quiere tomar la palabra. Por ahí conviene que vayamos por partes, pero no sé si hay alguien que quiere arrancar. Pero arranco no para hablar, sino para promover un poco la discusión, ¿no? Como del conjunto de cosas que planteaste, me quedo en principio con la dificultad para retomar. Bueno, el texto de Sansevie es un texto de didáctica, Bonnery es un sociólogo. O sea, me llama la atención que un sociólogo no quiera otro sociólogo. Digo, esa posición no es una posición de la sociología, la que vos encontraste en tu curso, ¿no? Esa es una primera cosa que hay que marcar, es decir, hay sociólogos como Laïd y muchos, bueno, toda la escuela de Charlotte, toda la Gautier, digamos, que por supuesto hacen un abordaje donde tratan de integrar justamente los aspectos sociológicos con los didácticos. Esto está bueno. Sí, por supuesto, y por eso yo no hablo de que no es que no existe la integración en Francia, sino que me parece que al menos en la formación docente y desde la experiencia que tengo yo, que es muy limitada también, esto parece suceder. Claro, no, es que justamente lo que quiero, digamos, para plantear y para ubicar esta posición, por ahí, bueno, hay por un lado en lo que vos contás un gran prejuicio respecto de lo que se ocupa la didáctica en la matemática, cuando la pone en el cajón de los que dicen cómo hay que enseñar. Pero también pensando acá y pensando en la formación docente y pensando en nuestras prácticas y pensando en las ideas que se difunden, me resulta interesante retener lo que dice Bonnery respecto del constructivismo y la autonomía, como para interrogarlo, digamos, ¿no? O sea, más allá de, como saltando un poco tu experiencia puntual, que supongo que no fue muy gratificante que te reboten los textos que proponías para discutir, en lugar de tener capacidad para retomarlo, pero más allá de eso, digamos, aquí, ¿qué es autonomía, no? O sea, no lo voy a contestar, lo propongo para discutir. ¿Qué es autonomía? ¿Qué es un alumno autónomo? ¿Qué es el constructivismo? O sea, es un alumno autónomo, es un alumno que queda solo. ¿Qué quiere decir construir? ¿Y qué relación hay entre construir y transmitir, y sobre todo transmitir una cultura? O sea, me parece que digamos, me parece una discusión pertinente por las asimilaciones que sigue habiendo, incluso acá, respecto de la idea de lo que es construir conocimiento, ¿no? Que en muchos casos suponen el retiro del docente, y en muchos el retiro del docente y el abandono de los chicos, que es lo que está diciendo Bonnery, digamos, ¿no es cierto? De alguna manera está diciendo eso. En la cita que vos traes, pero además en general, ¿no? O sea, cómo el tema de la autonomía se pregunta o se plantea, si no deja en el abandono a algunos chicos. Entonces, propongo un poco eso para discutir, no sé si se quieren sumar a esa discusión, pero la veo como
bastante presente en nuestras prácticas y, y las interpretaciones que circulan de lo que es el constructivismo y la autonomía. Entonces, más allá de pelearnos con tus profesores, que por supuesto, digamos, uno diría, no, bueno, sí, no sería una actitud muy inclusiva, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué contestamos a esa perspectiva, ¿no? A esos estudios de la sociología, no psicológicos, de la sociología, que encuentran esto, ¿no? ¿A qué revisiones nos convoca? Lo planteo como discusión. No sé si alguien quiere recoger el guante, si se entiende lo que estoy planteando. Mari, ¿querés decir algo? Sí, bueno, nada, es un problema que nos hemos planteado también, y digamos, si bien digamos, rechazaríamos que la construcción, rechazaríamos que la elaboración de conocimientos es una cuestión espontánea, espontánea y sin intervención del mundo adulto y del mundo cultural, también asumimos la complejidad, ¿no? que tiene ese juego entre construcción y transmisión, ¿no? Que es un gran espacio de preguntas y de problemas para la investigación didáctica y para la práctica y para la investigación didáctica. Pero sí, nos encontramos también con esa visión instalada de que si intervenimos, obturamos el proceso de construcción del chico, ¿no? Y entonces la cuestión es que llegue solo, que llegue solo, y bueno, cómo jugar esas intervenciones y cómo articular y con qué ideas articular las intervenciones para ir tejiendo, es como el gran espacio de problemas que se nos abren. Y también cómo poner en discusión, eso por un lado, pero también cómo poner en discusión esa representación de una posición constructivista como única visión, ¿no? También. Sí. Perdón, ¿y qué significa autonomía? Que sí. Autonomía no es hacer solo. Exacto, y cómo se alcanza. Iba a decir cómo eso, se alcanza. Muchas veces como que hay ciertos conceptos, ciertas palabras que son atractivas por sí mismas, pero que no se llega a la profundidad de debatir qué es lo que implican verdaderamente. Yo creo que la autonomía es una de estos casos, que muchas veces en discursos así superficiales aparece, pero que en realidad faltan muchas preguntas acerca de lo que implica. Y me parece muy interesante esto que decís de como el espacio de preguntas que se generan para la didáctica, porque me parece que como es ahí a donde hay que meterse, ¿no? Como la idea, como, y abre muchísimas preguntas más pequeñas que son todas, que dan todas para un montón de discusión. Por ejemplo, la idea que yo planteaba es, bueno, ¿qué rol juega? O sea, uno de los problemas que hay en esta autonomía, no autonomía, qué sé yo, es la construcción de como la descontextualización para la relación entre una situación de aprendizaje y otra. Y entonces, bueno, ¿qué rol juega la evocación de los conocimientos construidos hasta ese momento en esta posibilidad de descontextualización y recontextualización, y cómo se generan condiciones para que eso sea posible? Bueno, eso como pregunta tan pequeña que para mí ya es como, bueno, tratar de desentrañar qué hay al interior de esto que pensamos como a construcción autónoma del conocimiento, etc. Me pareció... Claro, sí, María Emilia quería después, porque me corro... Caro, y acá hay dos intervenciones de Rosana que ahora después de Caro las leemos. Dale, Caro. Gracias. Yo para sumar algunas cosas que me fue generando, invitando a la presentación que hiciste, que me parece que los casos son muy interesantes para problematizar.
cuando te escuchaba la situación que relatabas sobre las preguntas que le formulabas a un docente de una asignatura, digamos, en una carrera de maestría. Lo primero que se me viene, digamos, a la mente es, bueno, cómo está funcionando esa estructura formativa que es la maestría en términos de los diálogos que puede llegar a promover entre los docentes, porque efectivamente los docentes generalmente son como muy especializados en algunos campos y hay que hacer, según los recortes de problemas y abordajes, ese esfuerzo por dialogar con otros campos u otros lados. Esto que venían planteando que no es espontáneo y hay que generárselo. Bueno, vos le planteabas en esas preguntas que te hacías y esas invitaciones, planteabas a generar o repensar otras cosas, ¿no? Y el docente... la respuesta era como decir, bueno, está bien, pero esto no corresponde para este recorte conceptual que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahí lo que me interpela es la cabeza curricular que tiene ese docente, digamos, no sé, me hizo acordar al texto de Zabalza, en donde analiza y dice muchas veces que hay profesores que solo están mirando lo que hacen de su campo disciplinar y no miran en dónde están, que tienen toda la estructura de la obra y que eso habla de su manera de los diálogos que se generan, ¿no? Entonces, bueno, un poco era para compartir esto que me había suscitado, pero que también hace que el diálogo interdisciplinario necesita una construcción y de dispositivos concretos que también en el campo de la formación es necesario plantearlos. No solo en las instancias de formación, creo, por ejemplo, en las maestrías, sino también al interior, y esto es algo que por lo menos con el equipo de Patricia hemos hablado, al interior del propio funcionamiento de las instituciones educativas, qué espacios existen para hacer estos diálogos, digamos, ¿no? Qué espacios existen para colaborativamente juntarse el de matemática con el de historia o el de lengua y empezar a encontrar puntos de común, discusiones o temas que lleven a ese abordaje, digamos, ¿no? Ese comentario. Esto sin renunciar a los recortes disciplinares, ¿no es cierto? Pero pudiendo ponerlos en diálogo. Esta es. Y bueno, y en todo caso, pensando que esto, por ejemplo, para nosotros, en nuestro seminario, el que venimos a hacer de hacer una presentación más temprano, es una expectativa generar condiciones de investigación conjunta. Por ahora es una expectativa y no estamos despreciando las miradas y los recortes. Lo que, digamos, no podemos negar que si la sociología estudia, entre otras tantas cuestiones, los procesos de exclusión de los chicos, esos procesos ocurren adentro de sala de clase y donde se transmite conocimiento y a raíz de la transmisión de conocimiento. Entonces, eso de alguna manera habilita un diálogo. Cómo se investiga de manera conjunta es un problema difícil, sometido a 80.000 restricciones. No se trata ni de disolver las disciplinas, ni de decir que soplar y hacer botellas, hacer un trabajo que se aborde desde múltiples disciplinas. Pero lo que no se puede negar es la necesidad de que es en la misma escena donde están ocurriendo las cuestiones que estudian distintas disciplinas, ¿no es cierto? Rosana, vos planteaste algo respecto de la autonomía, no sé si lo querés compartir, si querés decirlo, si querés que lo leamos. Sí, lo que yo planteaba es que son decisiones que van más allá de un docente, son decisiones del trabajo de la autonomía institucional, en donde tiene que haber, como decía la profe recién, trabajos colaborativos para poder darle al alumno las herramientas para que trabaje su crecimiento autónomo en el desarrollo de la cursada, digamos. Eso, por eso que va más allá de una asignatura y tiene que ser una decisión institucional el trabajo sobre la autonomía.
Claro, pero, Sí, yo creo pero que... donde la autonomía no implica no intervención, es una gran tergiversación. Desde mi punto de vista, y creo que es compartido por unos cuantos acá, ¿no? O sea, la autonomía es que Claro. los sujetos puedan hacer una reelaboración de las ideas, de las normas, del funcionamiento institucional y del conocimiento, digamos, ¿no es cierto? Armar Pero como una no, trayectoria también en torno a la autonomía del alumno a lo largo de la cursada. Entonces, esa trayectoria va a tener distintos impactos el docente, que en algunos momentos intervendrá más y en otros momentos menos, y en otro momento se correrá del espacio, pero tiene que ser una decisión no de una sola persona, sino de la institución en trabajar esa trayectoria de la autonomía. Es lo que me sí, parece. y Yo además, comparto que... perdón. sí, dale. No, que sí, comparto que no puede ser como una cuestión de una decisión individual y que va más allá de la disciplina en sí misma, pero al mismo tiempo igual creo que hay cuestiones disciplinares que hay que pensar en esta cuestión, en el problema de la construcción de la autonomía, porque capaz no es la misma intervención que sucede en una clase de matemática cuando uno está intentando generar un razonamiento autónomo por parte de los estudiantes que las herramientas que se pueden poner en práctica en una situación de aprendizaje de ciencias sociales. Entonces creo que hay algunas cuestiones de la disciplina que importan. No sé, como bueno, pensar que en matemática hacemos qué sé yo, unos carteles con las definiciones de lo que es una fracción para que después los pibes puedan recurrir a eso, qué sé yo. Creo que hay cosas que van más allá de lo disciplinar y creo que hay cosas también hacia adentro de la didáctica de cada una de las disciplinas que sirven para pensar esa cuestión. Y nada, después en cuanto a la cuestión de la autonomía en general, pensar que es algo que como que lo que se subestima en general es la idea de que a ser autónomo se aprende, ¿no? Hace poco escuchaba un investigador del nivel inicial que contaba cómo a veces a niños de nivel inicial de sala de 2 se los evaluaba como poco autónomos para, no sé, hacer no sé qué en la escuela. Era como, y él se preguntaba, pero ¿qué quiere decir que un niño de sala de 2 que acaba de entrar en el sistema educativo y acaba de empezar el jardín es poco autónomo y entonces no llega a las expectativas que debería llegar? Como, ¿en qué momento se le enseñó algo que tenga que ver con la autonomía, acorde a su edad, obviamente? Pero como esta pregunta de como si fuera una cosa espontánea que sucede. Bueno, ahí aparece otra cosa que es tremenda desde mi punto de vista, que es quién establece esas normas que digamos, acerca de la infancia, ¿no es cierto? Esos parámetros que dicen esto, digamos, a los 2 años tiene que A hacer esta esto, edad. a los 3, a esta edad tiene que hacer esto, a esta edad tiene que hacer otro, o sea, esto también es algo para poner en cuestión respecto de, digamos, cómo a veces ciertas disciplinas contribuyen a esa estandarización de la infancia y, digamos, se fijan unas normas contra las cuales después se evalúan, ¿cierto? Esa es todo una problemática, ¿no es cierto? Respecto del tema, para darle una vueltita más a la cuestión de la autonomía, yo la plantearía como un problema también, pero como un problema no problema en el sentido de dificultad, sino que lo que yo plantearía es que adentro de las instituciones y como discusión de los docentes, discutir, digamos, cómo se va dando ese juego por el cual, si los chicos son capaces de tomar a su cargo una respuesta dada por el alumno, por el docente, que es la respuesta del problema, pero son capaces de reelaborarla y comprenderla y reutilizarla,
¿por qué no consideraríamos que esa es una situación de autonomía? Lo pregunto, digamos, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué si generamos las condiciones para una interrogación suficiente, si el docente da ayuda porque los chicos no pueden avanzar, eso no sería, eso haría caer la posición de autonomía de los chicos, ¿cierto? Como cosas a interrogar, ¿no? O sea, pareciera que hay bastante para discutir, porque bueno, es decir, evidentemente hay interpretaciones que, digamos, digamos, son interpretaciones que a esta altura tienen un componente social muy fuerte, que se fueron instalando y que pareciera que es necesario revisar frente a algo que uno ve cuando se acerca a las escuelas a trabajar con los maestros, que es un retiro del maestro aportando explicaciones, aportando elementos que permitan descontextualizar lo que se produjo en una situación y reutilizarlas en otras, que permitan plantear una generalización a partir de lo que se estuvo discutiendo. O sea, toda esta construcción de los aportes del docente a partir del trabajo de los alumnos está como muy en retirada o inexistente en muchos lados, no, digamos, y lo interpreto como un problema social, pedagógico y educativo, no lo interpreto en términos de culpabilización del docente, no se trata de eso, ¿no? O sea, me parece que, o sea, la frase de Bonelli me resultó muy interesante para sacarle punta. Y respecto de la otra que vos traes, que es la de Saint-Séville, que también fue rebotada, a mí lo que me parece que introduce otra cosa que es objeto de discusión, y es objeto de discusión entre didactas y sociólogos, me parece, que es cómo se consiguen márgenes de maniobra aún dentro de las condiciones del dispositivo escolar, tal cual vos las planteaste, esto que vos llamaste forma escolar, ¿no es cierto? O sea, la forma escolar es condicionante, pero no es determinante. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que, digamos, aún dentro de esas condiciones, sí, retomando lo que dijo ayer Abraham, no dialogar con un ideal que nunca va a llegar, aún en las condiciones actuales, cómo podemos generar condiciones que extiendan los márgenes de maniobra, como para, por ejemplo, concebir de otra manera el tiempo, que es un poco el planteo de Saint-Séville, ¿no es cierto?, desde la idea de retomar, de dejar pendiente, de repasar, o sea, hacer propuestas didácticas que conciban otro tiempo aún dentro de las condiciones actuales del dispositivo escolar. Digamos, es decir, y esta es la discusión que fue rebotada, digamos, pero porque además uno no lo está planteando como solución, sino como hipótesis a explorar, ¿no? Entonces, me pareciera que ahí también hay algo importante a problematizar y a discutir, ¿no? No sé. Sí. Yo me quedé con lo que decían Rosana y después retomaste vos, Patri, de la autonomía y de problematizar, de convertirla en una pregunta y asumiéndola institucionalmente, digamos, como una pregunta que es asumir institucionalmente, y también problematizar ver, bueno, por un lado, a qué estaríamos llamando autonomía en el juego del trabajo con cada una de las disciplinas, qué cosas nos parecen que las favorecen o no, y cómo, y justamente problematizar también qué es lo común a las disciplinas, qué es lo particular de los distintos espacios escolares, qué de lo que se mueve de eso en un espacio particular, aunque sea de alguna manera tiene impacto sobre otros espacios, aunque de alguna manera o no. Digamos, me parece que ahí se abren un montón de cosas, ¿no? Y también, por un lado, poder entender que autonomía no quiere decir solo, quiere decir a poner en juego los recursos, a
con uno, con otro, y desarrollarlos. Y también, digamos, apelando a otros marcos y a manera de hipótesis, también uno puede pensar, bueno, lo que alguien en un momento puede solo, es porque en algún momento lo pudo con otro, de alguna manera, somos de alguna manera otros, de diversa manera, dentro nuestro, ¿no? Y bueno, nada, eso, pero me parecía como súper interesante lo que había dicho Rosana sobre lo institucional y cómo eso abre un montón de problemas a compartir con docentes en investigación. Sí. Intervenciones, También, una de Cami H, que no es la misma. Cami H y Camila Urcade no son la misma, ¿no? Son dos personas no. distintas. No, dos personas distintas. Bueno, entonces esta es de Cami H. Es un poco revivir el clásico debate conductismo-constructivismo, cuando al surgir esa segunda corriente, produjo un enamoramiento de sus principios y en muchos casos fueron distorsionados en las aulas, llevando a un extremo el hecho de poner al alumno en el centro y correr el lugar del docente que dice lo que tiene que hacer, que tiempo después se cuestionó y se creó de alguna manera, es parte del debate del que estamos hablando. De acuerdo. Sí, no sé. o sea, un poco eso, me resonaba esa discusión en lo que estábamos hablando y en lo que también vos después dijiste de también poder intervenir y maniobrar dentro del marco de lo que sucede, y me retrotrajo a eso, es esto de, bueno, ¿qué es la autonomía? Bueno, y alguna de las preguntas también de la investigación de Micaela que decía, ¿qué es decirle, bueno, hacelo por vos mismo, hacelo solo, y si eso no dificulta, o cuáles son las herramientas que le podemos brindar? Un poco me resonó a esta dicotomía o falsa dicotomía. Y bueno, lo que digo después también de que la autonomía es algo transversal, que también se dijo y que también se enseña. Bueno, eso quería decir. Claro, sí, de acuerdo. Y yo, como soy de inicial, traigo esto de que está en el diseño curricular de nivel inicial, la autonomía junto con todo un eje, ¿no?, de habilidades personales y sociales, que me parece súper importante, y que cuando realmente se toma como tal, como algo que se enseña y que se transmite y que se acompaña, esto también podría ser transversal a todos los niveles, dentro mismo de los documentos, ¿no?, de los diseños curriculares. El tema es cuando se estandariza y se ponen como límites de normalidad. Eso sí, a la hora de evaluar es otro tema, y es cierto, pasan esas cosas como los ejemplos que vieron. Como eso condiciona, ¿no? Y sobre todo en un nivel como en el inicial. Sí. Es decir, me parece que ahí hay algo interesante para discutir y problematizar también. Yo iba a decir que este debate de la autonomía, como que uno de los ejes que plantea es también cuál es el lugar del docente, que es otra cuestión sobre la que podríamos seguir discutiendo, y que también es un debate reavivado por algunos planteos de las neurociencias, que dicen como, bueno, que plantean como ciertas habilidades como innatas, y vuelven a estandarizar esto de como a esta edad sucede esto, a esta otra edad sucede esto, y si sucedió esto a los 3 años significa que después va a suceder esto a los 6 años, despreciando por completo cuál es el proceso de enseñanza que interviene en el medio. Creo que sí, vuelve a aparecer además sujetos aislados de otros, digamos, ¿no? Como si pudieran definirse o caracterizarse en sí mismos. Abraham. Perdón. Sí, me resultó sumamente interesante tu presentación. La mirada refrescante de una estudiante que viene llena de ideas autónomas, queriendo construir su propio conocimiento, tratando de conectar entre distintas disciplinas, y se choca con una institución media anquilosada que la frena y que no le da pie para poder
encontrar respuesta a esas preguntas. Me pareció sumamente interesante, y si la institución, volviendo a lo que decíamos ayer, si la institución aprendería a escuchar, quizás encontrarías mucho más espacio para ventilar todas estas cuestiones. Lo que me parece interesante de tus preguntas es distinguir entre la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Es decir, en la multidisciplinaridad se permite miradas distintas a un mismo espacio, a un mismo fenómeno. Pero lo interesante de la interdisciplinaridad es que las distintas miradas empiezan a conversar entre sí y a establecer conexiones aún de causa-efecto o de producir nuevas comprensiones de situaciones y demás. Y a mí me parece que no entendí muy bien qué es lo que te molestaba, que la falta de mirada, o mucho más allá que la falta de distintas miradas, sea que haya un diálogo donde los distintos lenguajes traten de tender puentes entre lo que aparentemente parece ser una inconmensurabilidad de lenguajes o de miradas o de perspectivas o de epistemologías. Ese es un diálogo muy difícil de hacer, y entonces un mecanismo muy conocido es retrotraerse a lo que uno sabe. Si yo soy sociólogo y no me vengas con otras cosas. Lo interesante sería crear un equipo interdisciplinario donde esas conversaciones sean legítimas, con respeto, sin intentos reduccionistas y sin quedarse con lo que con los lenguajes son incompatibles o inconmensurables. No es fácil de hacer, pero eso tiene que ver con lo que es la esencia de una institución universitaria, donde hay libertad académica y donde hay intentos de de comunicaciones across. No sé, es una reflexión más que una pregunta. No, me parece muy interesante esta diferenciación que no conocía y no tuve en cuenta sobre lo multi y lo inter. Y sí, cuando yo me refería a la problemática, me refería acá sobre todo a la falta de diálogo. Y que creo que, como seguramente en un montón de situaciones sucede, esta dificultad del diálogo entre disciplinas, pero me parece que en educación, justamente por la esencia misma de lo que es necesario forzarla. Ya sé que es muy difícil, evidentemente. Es inevitable. No, pero en el caso a mí lo que me impactó del ejemplo de Micaela es que esto es una clase, la clase es de sociología. Ella trae un ejemplo que no es que el ejemplo era cuántas bolitas, si tengo 3 bolitas y 5 bolitas, cuántas bolitas tengo en total, en cuyo caso le podrían haber dicho con toda legitimidad, y esto que tiene que ver, sino que ella trae la cita de Bonnery. ¿La llevaste vos o la habían puesto ellos? Eso no lo entendí. ¿La llevaste vos? Sí, entonces. O sea, ella lleva la cita de Bonnery, que es una cita desde la sociología, ni siquiera desde la didáctica, y la rebotan respecto de, o sea, esa cita yo entendí que estaba en diálogo con la cuestión de dispositivo escolar, o la cuestión de dispositivo escolar era, vos llevaste la de Sansevieja y no me acuerdo. No, esa era otra discusión. Sí, para hablar de la cuestión de las desigualdades de aprendizaje. Claro, digamos, porque justamente el libro de Bonnery habla de un abordaje sociológico y didáctico, digamos, y marca las diferentes miradas, pero las marca en diálogo y frente al mismo problema. Por eso me llama la atención semejante rebote, porque, porque como pareciera que lo que está planteando la cita es cómo el trabajo desde adentro del aula, con las mejores intenciones,
porque nadie puede en principio negar lo bueno que es formar chicos autónomos, lo digo así muy sencillo, como en principio, tras ese propósito, muchas veces se profundizan las desigualdades. Entonces, esto abre a una discusión respecto de cómo se trabaja el conocimiento en sala de clase, y si ese trabajo profundiza o no profundiza las desigualdades. Es un tema de indagación, no es un tema para decir si profundiza o no profundiza, por supuesto. Y entonces, digamos, ahí yo creo que lo que Micaela trae es el impacto de, bueno, me mandaron a sentar con este texto, que ella lo aporta como parte de una tarea que se supone que contribuye a una discusión, ¿no? Ahí hay cosas, sí, de acuerdo con todo lo que dijo Abraham respecto de los funcionamientos, pero también me parece que ahí funciona un gran prejuicio respecto de el lugar del conocimiento y de la transmisión y del trabajo con el conocimiento en sala de clases en la producción de desigualdad. Creo que ahí hay una cosa que es un enfoque dentro de la sociología. Y el otro, el texto de Sansevy, si bien es un texto claramente didáctico, me parece que puede dar lugar a esta otra discusión de, bueno, el dispositivo escolar es totalmente determinante, no se puede hacer nada. O sí, digamos, se pueden, estamos hablando dentro de un espacio de formación, esto es lo que por ahí llama la atención, porque es la clase, ¿no es? Y es una alumna que, digamos, que trae un texto. Entonces, creo que Micaela se quedó sorprendida de ese posicionamiento, pero más allá de que podamos sacar del cuero a sus profesores, creo que a mí por lo menos me llama a pensar, bueno, a ver, ¿qué hubiéramos hecho nosotros y qué diálogo y qué cosa hubiéramos esperado de eso? ¿No? Más que enojarnos con los profesores de ellos, me parece. No sé si hay más. No, yo solo un comentario que vino bien la aclaración, Patri, porque yo había entendido distinto en la exposición de Micaela, había entendido que esas eran frases que ella había sacado de material de lectura que le dieron en el contexto del seminario que estaba haciendo, y que ella lleva esas preguntas como diciendo, che, mira, de este problema de corte sociológico que se está planteando, yo vería esta respuesta, que lo podríamos pensar en términos más didácticos y demás, y que la reacción del sociólogo hubiese sido no tiene nada que ver. Yo lo entendí por ese lado, pero lo que vos estás diciendo es que ella le lleva un... Es peor, porque ahí ya es un problema interno del campo, o sea, que un sociólogo desconozca líneas de la sociología y te diga que no tiene nada que ver, ahí ya me parece que es otra variable que no es la que estábamos hablando, digamos. Que no, es un caso igual yo medio... creo que son las dos cosas, porque eso no fue el único aporte, o sea, y esto capaz lo pasé medio rápido, pero estaba implícito en la pregunta, como que mi planteo era, por un lado, el planteo sociológico de Bonerí, y por otro lado, el vínculo que podía existir con otros abordajes más estrictamente didácticos, como por ejemplo la cuestión de la memoria didáctica que plantea Brousseau. Entonces ahí sí era un abordaje más didáctico, era como, bueno, tenemos este problema que también es de otra corriente sociológica, que igual no era la que estaba discutiendo ahí, pero también en diálogo con este abordaje más didáctico, que es cómo se construye la memoria en la clase de matemáticas. Entonces ahí, bueno, era un poco de las dos cosas que se juegan. No sé si alguien estamos sobre otra cosa que quería decir, que quedó un tema gordísimo, me pareció súper interesante su pregunta sobre la memoria didáctica y condiciones para construir una memoria que integre la diversidad de conocimientos en el aula, ¿no? O sea, como el juego entre lo común y lo singular, y cómo, cuáles son condiciones para que la memoria didáctica pueda
jugar su papel en la enseñanza y en el acompañamiento de los aprendizajes de los chicos con esa complejidad, ¿no? De articularlo. Sí. Ahí a mí, digamos, cuando Mica lo planteó, yo dije, bueno, pero también con aportes sustantivos del docente, porque no es una memoria solo de las producciones de la clase y de los chicos, sino cómo se construye una historia de conocimiento que está nutrida con aportes, con explicaciones, con correcciones. Es decir, pero con esa complejidad de ir y venir. Sí, tener en cuenta esa diversidad, ¿no? Exacto, exacto, sí. Loco. Yo una cosita corta, quería comentarle a Micaela que me daba la sensación de que dentro de esta universidad, desde su estudio, desde ese lugar y desde el lugar de profesora en la formación docente, me parece que hay coherencia en este distanciamiento y en estos espacios más estancos, porque vos decías también que cuando estuviste haciendo esa suplencia te pasó que para las posturas pedagógicas te pasó lo mismo, porque iba más en una línea expositiva de cada una que en discutir o interrelacionar unas con otras, o analizar las concepciones que subyacen en cada una y discutirlas. Esto no pasaba tampoco. O sea, cada uno iba por su lado, era más la enseñanza a título informativo de cada una de las corrientes y nada más. Me parece que como que siguieran una misma línea, ¿no? A pesar de ser dos formaciones distintas dentro de la misma universidad. Sí, totalmente, totalmente. Y por eso me atrevo a decir que pareciera ser una característica de la formación de los docentes, por lo menos, y de los profesionales de educación en general, al menos en esta institución. Sí. Claro, y además me da esa sensación, trasladando eso también al docente del aula, que la postura que se pretende es muchísimo más difícil de gestionar. Esas intervenciones puntuales necesarias para ir formándolos en su autonomía, que sea justa, que no sea de más ni de menos, la verdad que para los docentes es un nudo enorme, cuesta muchísimo y hay que estudiar y estar muy atrás y probar y ensayar, y es lo que más cuesta, me da esa sensación, ¿no? Y debe pasar a todo nivel. Sí, totalmente, por eso nosotros sostenemos que eso se construye colectivamente entre los docentes. Es muy difícil hacerlo solo. Seguramente, sí, claro. Abraham, ¿tenés la mano levantada? ¿O es otra mano o es la misma que antes? No, es la misma de antes, pero quería hacer, ya que estoy. Dale. Un pequeño comentario acerca de Singapur. Es decir, lo que planteabas vos era una especie de no resistencia, pero de molestia, primero por haber sido impuesto el sistema desde arriba con condiciones políticas, con intenciones políticas, en el sentido de que hay un político que vio que Singapur está primero en el mundo en todos los exámenes internacionales. ¿Qué es lo que hacen distinto? Tienen estos textos, me traigo los textos, los impongo acá, entonces yo también voy a ser primero. Eso realmente es absurdo, pasó en un montón de países del mundo, una estrechez de mirada impresionante. Pero por otro lado me pareció que otra cosa que decías era que imponer, dejando de Singapur de lado, dejando a los políticos de lado, imponer un sistema o una representación, darles a los chicos una representación en lugar de que ellos la produzcan. Y yo quiero tener un poquito de cuidado con eso, porque muchas veces los chicos necesitan modelos que no se les ocurren a ellos. Y ese es un modelo más, como te dijo la profesora que trabajó con vos. Bueno, mostremos este modelo como una posibilidad más. Hacer de eso una religión y que todo se resuelva con el mismo modelo, eso no. Pero mostrar modelos, mostrar representaciones, legitimizar formas de pensar,
varias formas de pensar y no esperar que todo eso sea producido por los chicos, me parece que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Sí, totalmente, sí, estoy de acuerdo. Yo capaz lo pensaba más no pensando en lo que, en la producción de los chicos, sino pensando en qué es lo que se le transmite a los futuros docentes, cómo se plantea esta posibilidad. Como a los chicos se les puede compartir como un modelo más, como otro modelo que si les sirve, que si entienden, que si les resulta útil pueden tomar, pero creo que a los futuros docentes hay que plantearles como de dónde salió esto, cuáles son los fundamentos de este modelo que estamos planteando, así como se plantean de dónde salieron todas otras cuestiones que se estudian. Sí, digamos, como yo lo plantearía para cualquiera, para Singapur y para lo que sea, digamos, ¿no es cierto? O sea, cuando uno está discutiendo formas posibles con estudiantes que van a ser docentes, analizar, comparar, ver cuáles son las relaciones que están implicadas en esta representación, cuáles son las que están en esta otra, es parte de una formación básica que después le permite gestionar un debate en el aula, cuando aparece en esta forma. Estamos completamente de acuerdo, y es parte de la discusión anterior, que se trata de que los chicos produzcan y que uno ofrezca, seguro, digamos, o sea, eso para nada está en cuestión. La cuestión es la confianza ciega en un método único, esa es una zona de interrogación, a mí me parece interesante, y otra es el fundamento, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esos documentos que llegan? Y justamente acaba de salir uno que Micaela me mandó en Francia sobre fracciones, firmado por Stanislas Dehaene, no sé bien, nunca sé si lo pronuncio bien, que es absolutamente prescriptivo. Entonces, yo pongo entre paréntesis si lo que prescribe es interesante o no. Lo pongo entre paréntesis. Puede ser que en un contexto sea interesante, o puede ser que sea interesante como una posibilidad más. O sea, pongo eso entre paréntesis. Pero ir a decir, hay que hacer esto, y está demostrado que los que hacen esto en cuarto, en sexto pasan los exámenes, frases de este tipo, aunque sean verdad, hay que explicar de dónde salen. Digamos, si uno está diciendo que, bueno, una de las cosas que dice, la representación en la recta es potente. Yo también pienso que la representación en la recta de las fracciones es potente. Pero, digamos, si uno está formando a alguien, o si se dirige a un maestro, mínimamente poner en juego y explicitar por qué es potente. Digamos, es potente. ¿Qué relaciones pone en juego esta representación que no pone en juego tal otra? Mínimo, como para que un docente pueda gestionar una clase no a ciegas con sobre la base de prescripciones, porque ahí nuevamente se transforma en una persona no autónoma que sigue reglas que no sabe por qué las está siguiendo, ¿no? O sea, una cosa de un gran desprecio, me parece, a la función docente y a su capacidad de gestionar ese conocimiento en sala de clase. Es decir, esto, digo, mucho más allá de Singapur. Acá también pasó, acá también compraron Singapur y compraron los libros y después no pasó nada. Digo, esto más allá de todo, ¿no? Y más allá incluso de que sea Singapur, cómo analizamos en formación docente las situaciones didácticas, si las vendemos como producto o analizamos sus fundamentos, si somos capaces de compararlas con otras y de mirar producciones y de, bueno, formar a la gente en una mirada que le permita posicionarse frente a todo esto, como decíamos ayer, poniendo su marca propia. ¿Y la evidencia que él presenta viene de las neurociencias? No, pero es un documento del ministerio, te lo mando. Ahora es un documento que presenta un estudio hecho con alrededor de 1.500 alumnos, en donde lo que se le propone a los alumnos es
de resolver una serie de problemas a través de una herramienta informática de fracciones en la recta numérica. ¿Está firmado por él? Está Sí. firmado por él, sí. Sí. Ahora te lo mando. Sí. Así que, sí, duro. A mí me resultó durísimo. Yo les pido disculpas, me retiro porque estamos llegando a la 1 de la mañana, así que los dejo. Bueno, Adrián, no te olvides de venir mañana, al ciclo. Muchísimas gracias. Muy Bueno, interesante, muchas muchas gracias. Muchas gracias. bueno, ya vamos dejando todos por otro lado, porque ya estamos en tiempo. Bueno, muchas gracias, Micaela. Como viste, tu preocupación era generar conversación, creo que se generó una buena conversación, ¿no es cierto? Sí, muy buena. Muchas gracias a todos, a todas por participar, por sus aportes y por escuchar. Muy interesante, Gracias. gracias. Muchas Bueno. gracias, muchas gracias. Bueno, hasta mañana. Los invitamos mañana, va a estar Abraham. Sí, vamos a estar. Y va a trabajar sobre formación docente. Rosana, tenés la mano levantada, ¿querías decir algo más? No, está aplaudiendo. Ah, Tiene bueno. una manito de aplauso. Bueno. Hasta mañana. Nos Chao vemos. a todos, Chao, hasta chao. mañana. Mañana. Muy bueno.